Ahora es el momento de dar la bienvenida a Geraldine Poole de The Anglo School. Su conferencia se titula Involucrando a los estudiantes con su aprendizaje. Geraldine es directora general de The Anglo School y Regional Team Leader para los exámenes orales de la Universidad de Cambridge. Docente de inglés, egresada del Anglo y licenciada en Letras Modernas, egresada de UDELAR. Fue tutora del programa de capacitación docente del Anglo y Program Leader para los programas de Cambridge International, certificado en enseñanza bilingüe y diploma en la enseñanza con TICS. Sus áreas de interés son bilingüismo, aprendizaje activo y evaluación formativa. Entonces, con ustedes, la última conferencia de esta jornada presencial. No se olviden que el sábado que viene hay virtual. Con ustedes, Geraldine Poole. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Qué jornada, qué linda forma de celebrar 75 años, ¿no? Para mí realmente es un honor estar acá participando de esta jornada que ha sido interesantísima, de mañana con lo que es lo más tecnológico y de tarde con lo más humano, nuestros estudiantes. Y quiero agradecerle a Gabriel y a Rebeca porque ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque realmente me dieron una base espectacular para lo que viene ahora. Así que bueno, involucrando a los estudiantes con su proceso de aprendizaje y qué es lo que vamos a estar viendo hoy. Aprendizaje activo. Algo medio teórico quizás, al principio, unos 15 minutos de un poco de teoría, pero con una muy buena base que nos dieron Rebeca y Gabriel. Y después en mis charlas siempre me gusta ir a lo más práctico, las técnicas y estrategias prácticas que ustedes puedan implementar en sus salones de clases. Entonces terminamos con estrategias que puedan implementar ya el lunes, si quisieran. Comencemos entonces con aprendizaje y una definición bien sencilla de un proceso súper complejo, que es aprender. Podríamos decir que en nuestro cerebro tenemos una infinidad de modelos mentales internos de cómo suponemos es el mundo exterior. Aprender es acomodar esos modelos internos, corregir esos modelos internos si es necesario, según la información que me está llegando a través de mis sentidos. Y eso es aprender. Una definición bien sencilla. Y hay tres requisitos básicos para el aprendizaje, para que ocurra el aprendizaje. El conocimiento previo, que lo mencionó Gabriel, el aprendizaje con comprensión, que también lo mencionamos, y lo que es el compromiso activo, que los estudiantes deben estar activamente comprometidos con su proceso de aprendizaje. Y ese va a ser el foco de la charla de hoy. Pero quiero aprovechar de contar o hablar un poquito sobre el conocimiento previo. ¿Por qué es importante el conocimiento previo? Porque toda información nueva llega al cerebro, entra al cerebro a través de redes existentes. Yo le doy sentido a lo que estoy procesando, a la información que estoy recibiendo, conectándolo con información que ya tengo. El ejemplo que diste, Gabriel, de William Golding, es un ejemplo perfecto de lo que es el conocimiento previo y lo importante que es tener conocimiento previo. Cuando leímos el texto la primera vez realmente no se entendía demasiado. Ahora, una vez que Gabriel nos dio el contexto, entendimos ese párrafo, esas líneas. El vocabulario lo teníamos clarísimo, pero no entendíamos el sentido. Con ese conocimiento previo lo entendimos. Ahora, como docentes, no es solo importante saber que nuestros estudiantes tienen conocimiento previo sobre el tema, tenemos que poder activar ese conocimiento previo. Hasta que Gabriel no activó nuestro conocimiento previo, nosotros no entendíamos el texto. Entonces, por un lado, es importante activar el conocimiento previo de nuestros alumnos. Por otro lado, el aprendizaje con comprensión. Es evidente que si nosotros, para aprender, recibimos información a través de nuestros sentidos, lo tenemos que procesar de alguna forma y conectar con algo que ya sabemos, con información que tenemos en nuestra memoria de largo plazo, tenemos que estar entendiendo la información que estamos recibiendo. Entonces es bastante básico, pero es fundamental, el aprendizaje con comprensión. Y luego llegamos al compromiso activo. Por lo que hemos dicho anteriormente, el aprendizaje es un proceso activo. Es un proceso activo de construcción de conocimiento y de desarrollo de entendimiento, desarrollo de comprensión. Esto nos lleva entonces
ahí está, a dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo. Y estoy segura que si leen, no sé si se lee mucho con el blanco, ¿se lee algo? Más o menos. Bueno, el aprendizaje profundo, vamos a leer las características de un aprendizaje profundo. Busca entender y o explora activamente el tema de estudio. Relaciona el conocimiento nuevo con saberes previos. Relaciona los conceptos a experiencias de la vida diaria. Analiza la información y evalúa argumentos exhibiendo pensamiento crítico. Demuestra confianza en sí mismo y logra mejor retención del conocimiento a largo plazo. Eso es conocimiento profundo. Y ven cómo se relaciona con los tres requisitos básicos del aprendizaje que mencionamos anteriormente. En cambio, un aprendizaje superficial tiende a la memorización más que a la comprensión, no busca entender ni intenta relacionar conceptos, tiene una actitud más bien pasiva con su proceso de aprendizaje, suele mostrar signos de ansiedad en situaciones de evaluación, se vale más de su memoria a corto plazo, no logrando retención a largo plazo. Entonces, básicamente, el aprendizaje profundo estamos permanentemente reformulando en nuestras propias palabras, en nuestro pensamiento, la información que estamos recibiendo y estamos permanentemente corrigiendo o acomodando esos modelos internos que tenemos. En el aprendizaje superficial no hay cambios en mi cerebro con respecto a mis modelos internos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Bueno, entonces, ¿qué pasa con nuestra memoria? El aprendizaje y el olvido. Y esta frase yo cuando la leí me choqueó. 24 horas después de una clase de 1 hora nos olvidamos de al menos 80% de la información recibida. Y como docentes es como un horror eso, es un horror. Entonces, ¿qué pasa con la memoria? Si vemos ahí la escala a un lado, a ver si tengo el puntero acá, sí, ahí estamos. Acá tenemos el porcentaje de retención y acá tenemos una escala de tiempo medio extraño, 10 minutos, un día, una semana, un mes y medio año. Inmediatamente después de haber recibido una información o un concepto, información, una idea, la retención ya a los 10 minutos bajó como un 20%. Al otro día bajó al 80% y vean cómo nos seguimos olvidando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tener en cuenta dos cosas. Por un lado, recordamos ideas recientes. Si miramos de vuelta a la gráfica, cada vez que reintroduzco el concepto o la idea, la retención vuelve a ese 100%. ¿Sí? También recordamos ideas que han sido repetidas con frecuencia. Y acá, si se fijan, por ejemplo, en esta segunda vez que reintroduje el concepto o la idea, el nivel de retención va bajando, pero lo recuerdo por más tiempo. La tercera vez recuerdo más tiempo, la cuarta, etcétera, etcétera. Y acá entra un poco el concepto de lo que es la práctica espaciada. No sé si la traducción es así, pero bueno. Cada cierto tiempo, volver a ese concepto original, a esa gran idea que queremos que nuestros estudiantes aprendan, internalicen y que quede en su memoria de largo plazo. Esto nos lleva entonces al aprendizaje activo. ¿A qué nos referimos con el aprendizaje activo? Describe un enfoque de aula que reconoce que los estudiantes son activos en el proceso de aprendizaje, construyendo conocimiento y comprensión en respuesta a las oportunidades de aprendizaje proporcionados por su docente. Dos grandes protagonistas, el estudiante y el docente. El estudiante ya vimos que tiene que ser activo en el proceso de aprendizaje. No existe un aprendizaje pasivo, sin hacer nada. El aprendizaje consiste justamente en estar haciendo esos acomodos a mis modelos mentales. Y después tenemos el segundo gran protagonista, que es el docente. Y el docente desplegando una variedad de estrategias, pero hay dos cosas fundamentales que tiene que estar haciendo el docente en la clase. Por un lado, monitorear el nivel de atención de los estudiantes. Por otro lado, monitorear nivel de comprensión de los estudiantes. ¿Por qué nivel de atención? Sabemos que un estudiante que no está poniendo atención no aprende. Si no atiendo, si no me enfoco, no estoy procesando, no estoy internalizando información. Por otro lado, el nivel de comprensión, si lo que estoy procesando o la información que estoy recibiendo es muy básico, no me supone un desafío, no me interesa, me aburre.
Si lo que estoy proponiendo está muy por arriba de mi nivel de comprensión, me doy por vencida y otra vez el cerebro se apaga y no proceso, no internalizo. Entonces, es fundamental también como docentes estar monitoreando constantemente el nivel de comprensión de nuestros estudiantes. Y vamos a estar viendo un ratito algunas técnicas que nos ayudan a eso. Bueno, entonces, vamos a lo más práctico para ver algunas estrategias en el aula que podemos implementar. Hay 3 elementos claves que vamos a estar viendo hoy. Por un lado, las metas de aprendizaje o los objetivos de clase. Vamos a estar viendo las discusiones o las interacciones que se dan a nivel de clase, cómo lograr interacciones más profundas, más auténticas. Y vamos a estar viendo las actividades de clase, cómo lograr mayor participación y cómo lograr ver el nivel de comprensión de cada uno de los estudiantes. Entonces, comencemos con las metas de aprendizaje. Y la primera gran idea es las metas de aprendizaje tienen que ser compartidas y entendidas por los estudiantes. Nosotros como docentes, cuando preparamos una clase, tenemos clarísimo cuál es el objetivo de la clase. Sabemos exactamente a dónde tiene que llegar o qué es lo que tiene que saber el estudiante al terminar la clase. Pero no somos muy buenos en compartir eso con nuestros estudiantes. Es un poco, bueno, Rebeca mostró la imagen de los estudiantes con las vendas en los ojos, caminando por las aulas. Yo había pensado un poco en una bicicleta, en pedirle a un alumno, bueno, que se suba a una bicicleta y pedalee. Vos pedaleá, yo te voy guiando, pero vos pedaleá. Y al final de la clase, bueno, llegaste a donde tenías que llegar. Y bueno, no sé dónde tenía que llegar. Un poco esa imagen me quedó y bueno, pero me encantó el de los ojos vendados, que está muy descriptivo también. Pero básicamente es eso. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes asuman la responsabilidad de su aprendizaje, que sean partícipes activos de su aprendizaje, entonces les tengo que compartir los objetivos de la clase. Les tengo que decir, bueno, al final de la clase tendrían que saber esto, tendríamos que poder entender esto. Y ahora les voy a compartir los objetivos de la clase. Hay 3 procesos básicos: a dónde quiero que llegue el estudiante, dónde está ahora, cuál es el punto de partida, y cómo lo voy a ayudar a llegar. Y eso justamente consiste en la planificación. ¿Cómo comparte los objetivos? Muy fácil. Escribiendo en el pizarrón, por ejemplo, estamos aprendiendo las causas de la Segunda Guerra Mundial. Ya al final de la clase es muy fácil para el estudiante volver a esos objetivos y decir, bueno, lo sé, no lo sé. Al terminar la clase sabré cuáles son mis derechos y responsabilidades como ciudadano. Por ejemplo, puedo interpretar la información de una gráfica de barras. Son objetivos escritos en un lenguaje muy amigable, objetivos que los estudiantes pueden entender muy fácilmente y darse cuenta si lo lograron o no. Tenemos que saber si el objetivo se cumplió, porque no es solo suficiente decir, bueno, hacia acá vamos, sino que, bueno, ¿llegamos bien? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Entonces, ¿cómo podemos chequear si los objetivos fueron cumplidos? Y acá tengo 2 actividades. El de arriba, simplemente una tabla con 3 columnas, lo que sé sobre el tema, lo que quisiera saber sobre el tema, lo que aprendí sobre el tema. En inglés es un KWL chart, en español no sé cómo se llama, una tabla con 3 columnas. Pero lo que hacemos es compartimos los objetivos de clase al principio, escritos en el pizarrón, y les pedimos a los estudiantes que completen las 2 primeras columnas, lo que sé y lo que me gustaría saber sobre el tema. Al final de la clase, como un chequeo de comprensión, le pido que completen la 3ª columna. Y ahí se puede dar una comparación muy interesante viendo lo que sé y lo que aprendí. Y puede ser muy interesante también ver, bueno, qué cosas quedaron sin contestar, qué otras curiosidades tenían los alumnos sobre el tema que de repente podemos retomar y trabajar la próxima clase. El puente 3-2-1, también otra idea. Comparto objetivos y comienzo con, bueno, 3 ideas que tienen sobre este tema, 2 preguntas que tengan y una metáfora o un símil. Y al final de la clase hago lo mismo. Bueno, ahora, después de esta hora que estuvimos escuchando sobre este tema o trabajando sobre este tema, ¿qué 3 ideas tienen? ¿Qué 2 preguntas tienen y qué símil? Y ahí está interesante también ver otra vez la comparación entre las ideas iniciales
y las ideas finales. Otras actividades quizás un poquito más sencillas, más rápidas. El ticket de salida, el exit ticket, es muy sencillo. 5 o 10 minutos antes de terminar la clase, en una hojita, les pido a los alumnos que me den un resumen de los puntos más importantes de la clase. Algo o alguna actividad que englobe, que muestre cuánto entendieron o si entendieron o no. Les puedo dar comienzos de frases, por ejemplo. No sabía que, lo que me resultó más interesante en la clase de hoy fue, me gustaría saber más sobre, antes pensaba esto, ahora pienso esto otro, o, como les decía, bueno, ¿cuál fue el punto más importante de la clase de hoy? Y ahí, bueno, dejo librado a la creatividad de cada docente de pensar en preguntas clave. Estos papeles, entonces, los completan 5 o 10 minutos, entregan antes de salir de la clase y como docente, obviamente, lo formativo está justamente en leer esas respuestas y volver a eso la clase que viene. No es leer y lo tiro, lo leo y lo traigo a la clase y se sigue trabajando. Otras dos formas más sencillas aún, simplemente dedo para arriba, dedo para abajo, si entendí, si no entendí, carita feliz, carita triste, pero si uso estos métodos es importante que el estudiante asuma la responsabilidad de su respuesta. Si yo pongo dedo para arriba, entendí las causas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, demostralo. 5 minutos, en parejas, cada uno se dice cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? O sea que no basta con simplemente, sí, lo entendí, más o menos no. Bueno, ahora tienen 2 minutos para discutir en pares o con su compañero qué piensan de resumen de la clase, etc. Entonces, dijimos que había 3 elementos fundamentales, una clase de aprendizaje activo. 1, compartir los objetivos de clase. Segundo, las interacciones que se dan en la clase, que sean interacciones más auténticas, más profundos, que apunten a un aprendizaje más duradero. Y acá les voy a compartir 3 oraciones y lo que les voy a pedir, léanlas y después con la persona que están al lado, piensen un poquito si son verdaderas o falsas. ¿Sí? Les doy 1 minutito. Bueno, ¿estamos? Bueno, a ver la primera. Niños de 4 años, 26 preguntas por hora. ¿Quiénes trabajan con niños? Bueno, a ver, dedos para arriba si les parece que es verdadero, para abajo si les parece que es falso. Unos cuantos verdaderos. Bien, hay muchos que trabajamos con niños. Sí, es verdadero. Los que trabajan con niños entre 2 y 5 años saben que hacen muchísimas preguntas. Muchas preguntas. La pregunta favorita, el por qué, por qué, por qué. La segunda, la mayoría de las conversaciones con sus padres fueron iniciadas por los niños. ¿Verdadero o falso? Verdadero, la mayoría verdadero. Todo es verdadero. Bueno, esta en realidad es falso. Esta es falsa. Ninguno, ni los niños ni los padres inician la mayoría de las conversaciones. Son 50-50, 50 y 50. Son socios en esto de hacerse preguntas, iniciar diálogo. La tercera, en el colegio los docentes inician la mayoría de las conversaciones, pero los estudiantes hacen más preguntas. ¿Verdadero o falso? Hay falsos, hay verdaderos, acá estamos más divididos, hay más falsos que verdaderos. Bien, esto es falso. Sí, falso. Los docentes iniciamos la mayoría de las conversaciones, los docentes hacemos la mayoría de las preguntas. Esa capacidad
innata que tenían los niños entre los 2 y los 5 años de preguntar, de preguntar, de preguntar, esa curiosidad con que nacemos, algo pasa durante la escolarización que lo van perdiendo. Lo van perdiendo. Leí una investigación que la verdad que me dejó de no creer, que decía que los docentes en promedio hacemos una pregunta cada 72 segundos. Una pregunta cada 72 segundos. Y lo peor de esto, que 38% de esas preguntas que hacemos las contestamos nosotros mismos. Está bravo eso, ¿no? Está bravo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero me parece que es hagamos menos preguntas. Hagamos menos preguntas y preparemos las preguntas. Me parece que las preguntas, nosotros planificamos clases y planificamos unas clases espectaculares, pero ¿planificamos las preguntas que queremos hacer en la clase? No tanto, como que las preguntas las improvisamos un poco. Tenemos una idea general, pero no realmente pensamos, bueno, ¿cuáles son preguntas claves para esta clase? Secuencia las preguntas. También, si preparamos las clases, si estamos realmente pensando en las preguntas, hay una secuencia de desarrollo en las preguntas, de repente, dependiendo del tema, ¿no? Pero capaz que de lo más general a lo más específico, de lo más concreto a lo más abstracto, pero lo voy llevando, lo voy guiando. Eleva la calidad de las preguntas. En general, si quiero verificar conocimiento, voy a hacer preguntas cerradas. Si quiero chequear comprensión, van a hacer preguntas más abiertas. Y el tiempo de espera, acá lo traduje como tiempo de espera, no sé, en inglés es thinking time o wait time. Lo que muestra la investigación es que si nosotros les damos a los estudiantes entre 3 y 5 segundos, no más de eso, para pensar en la respuesta antes de tener que dar una respuesta, eso eleva considerablemente la calidad de la respuesta. Entre 3 y 5 segundos. Y como docentes somos muy ansiosos y los estudiantes también, porque muchas veces estamos haciendo una pregunta, formulando la pregunta, no terminamos ni de hacer la pregunta, que ya tenemos manos levantadas queriendo contestar. Lo que les propongo es, esperen, hagan esa pausa. Yo lo que hago muchas veces cuando estoy formulando una pregunta, levanto mi mano y los estudiantes saben, mientras tengo mi mano levantada, no puede haber respuestas. Formulo la pregunta, cuento hasta 5 mentalmente y ahí recién acepto preguntas. Y ahí van a ver que cambian las preguntas. Hay más estudiantes que están dispuestos a dar respuestas. Y después tenemos el tiempo de espera 2. El tiempo de espera 1 es el tiempo de espera luego de hacer la pregunta. El tiempo de espera 2 es el tiempo que espero luego de obtener la respuesta. Porque también, como comentó Gabriel, nos dan la respuesta y muy bien, excelente, y pasamos a la próxima pregunta. En cambio, si luego de escuchar la respuesta del estudiante espero también estos 3, 5 segundos, pueden pasar varias cosas. La primera, puede pasar que ese mismo estudiante se empieza a sentir medio incómodo y sigue agregando a su respuesta. Sigue profundizando, da un ejemplo, pero sigue hablando. Entonces me da una respuesta un poquito más amplia. Puede pasar también que algún otro estudiante intervenga y quiera aclarar, acotar, agregar, dar un ejemplo. Y se produce una dinámica un poco más auténtica en la clase, ¿sí? Así que tiempo de espera 1 y 2. Y después, bueno, lo fundamental, fomente preguntas en los estudiantes. No es siempre el docente el que debe hacer las preguntas. Los estudiantes me parece que también es importante que puedan formular sus preguntas. Bueno, sigamos entonces a cómo lograr involucrar a todos los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Dijimos que para que haya aprendizaje, el aprendizaje es un proceso activo. Tienen que estar involucrados activamente. El estudiante pasivo no está acomodando, no está haciendo cambios a sus modelos mentales, a sus modelos internos. Si no hay cambio acá adentro, no hay aprendizaje. La primera estrategia que les propongo, y esto es bien interesante, es el no levanto la mano excepto para hacer una pregunta. Esta estrategia tiene un impacto impresionante. Parece mínimo, parece
bastante insignificante, pero es una práctica tan habitual que tenemos en la clase de hacer una pregunta y que los chicos levanten la mano. Pero ¿qué pasa? Cuando levantan la mano, ¿quiénes levantan la mano? Los que entendieron, los que saben. Bárbaro, me interesa saber quiénes saben, pero más me interesa saber el que no entendió, el que se quedó atrás, el que no está seguro. Por otro lado, si solo tomo la respuesta de los chicos que levantan la mano, me puedo ir con una idea muy equivocada de lo que pasó en esa clase a nivel de comprensión. El que contesta la pregunta, obtengo respuesta de solo un estudiante. No tengo idea lo que están pensando o lo que entendieron los otros 24 de la clase. Entonces, no levanto la mano, excepto para hacer una pregunta. Pero ¿cómo nomino a quienes deben contestar la pregunta? Hay una técnica que lo traduje como lo pienso, me junto, lo comparto, el think, pair, share. Y esto consiste en, el docente formula la pregunta y le da un tiempo para que los estudiantes piensen un poco en la respuesta. Estamos hablando de segundos, 10 segundos, 15 segundos, pero pensar en la respuesta. Una vez que le di ese tiempo de pienso, me junto con la persona que tengo al lado, bueno, ¿tú qué pensás de esto? ¿Qué contestaste tú? Y entre los dos elaboramos una respuesta mejor. Y luego lo comparto con el resto de la clase. ¿Cómo nomino a quién le corresponde contestar? Acá puedo tener varias cosas, pero bueno, una estrategia que me funciona muy bien son los palitos de lado con los nombres de los alumnos. Entonces elijo un palito y ese es el alumno que tiene que contestar. Hay también aplicaciones online que pueden usar para elegir aleatoriamente los nombres de los estudiantes. Pero bueno, acá entonces me aseguro de que todos los estudiantes deben estar prontos para contestar la pregunta. Una cosa importante es que en la clase yo quiero que mis estudiantes se sientan cómodos, no quiero que estén nerviosos, con me tocará, no me tocará, me va a preguntar, no me va a preguntar. Entonces, por eso siempre que uso una técnica como esta, aleatoria, que le puede tocar a cualquier estudiante, les tengo que dar tiempo de ensayar o pensar la respuesta. No quiero dejar a ningún estudiante expuesto. ¿Ah? Entonces, el Think, Pair, Share le permite justamente eso, el ensayar la respuesta con otro antes de tener que explicarlo o compartirlo con el resto de la clase. Acá está. Otra técnica que puedo usar para involucrar a todos los estudiantes es, y esta acá sí que la traducción está espantosa, pero bueno, respuestas enlazadas. Pregunto, pauso, nomino y reboto. Tengan mi paciencia con las traducciones. Formulo la pregunta, hago una pausa, los 3-5 segundos, para que piensen un poquito, para que elaboren, para que compartan si quieren. Nomino a un estudiante para que conteste. Ese estudiante nominado tiene 3 opciones. Puede contestar la pregunta, puede decir necesito ayuda de y pedirle ayuda a un compañero de clase, o necesito más tiempo. ¿Ya? Si necesita más tiempo, formulo la pregunta a otro estudiante y después vuelvo a ese primero. Luego, con esa respuesta, la rebota. ¿Qué significa rebotar la respuesta? No es entre decir sí, excelente y seguir con otra pregunta, sino que, bien, y fulanito, ¿qué punto más podrías agregar a esa respuesta? Y al otro, ¿podrás resumir lo que dijeron estos 2 compañeros en tus propias palabras? Y al otro, ¿y un ejemplo de esto que acaban de comentar? Y así esa respuesta voy profundizando y rebotando los distintos compañeros de clase. ¿Sí? Técnicas de respuesta individuales de toda la clase. Siempre que le pregunto a un estudiante, tengo la respuesta de ese estudiante. Pero ¿qué pasa si quiero saber la respuesta de todos los estudiantes? Puedo usar tarjetas. Por ejemplo, si estoy corrigiendo, trabajando con algo de múltiple opción, a los estudiantes les puedo dar tarjetas y en el momento de corrección, bueno, todos a la vez me muestran la respuesta que les parece es la correcta. El dedo para arriba, dedo para abajo también, ¿no? Puedo usar verdadero o falso, bueno, tarjetas con distintas cosas. Es muy útil. Puedo usar también
Las mini pizarras, que no sé si tienen oportunidad de conseguir, son fabulosas para esto. Las mini pizarras, los estudiantes entonces escriben las respuestas en la mini pizarra y a la cuenta de 3 todos levantamos y me da la oportunidad como docente de ver, bueno, dónde estamos, cómo estamos, ver la diversidad de respuestas que tenemos en la clase, contrastar las respuestas y ver, bueno, fulanito puso tal cosa, este otro puso lo otro. A ver, y se generan discusiones de clase muy interesantes. Los tickets de salida, bueno, eso ya lo conversamos hace un ratito. Y por último, la tecnología. Hay muchas aplicaciones que se pueden usar, estoy segura que están familiarizados con esto. Socrative, Pear Deck, Kahoot, estoy segura que muchos usan Kahoot en la clase, a los chiquilines les encanta. Y el Mentimeter también es una aplicación muy buena que me da respuestas en tiempo real de los estudiantes. Entonces, muchísimas aplicaciones. La ventaja de esto entonces, que si bien estoy obteniendo respuestas individuales de los estudiantes, tengo la respuesta de todos los estudiantes de la clase. Bueno, entonces vimos un montón de cosas, un montón de estrategias. Ahí hay algunas palabras y frases relacionadas a lo que estuvimos viendo. Lo que les pido, 30 segundos. Si pudieran llevarse 2 de estas cosas para ya el lunes implementar en sus clases, ¿qué 2 elegirían? Y lo comparten con la persona que tienen al lado, ¿sí? 2 cosas para el lunes. ¿Cuáles eligen? Bueno, ¿ya tienen? 2, ¿sí? Bueno, introducir estas técnicas, estas estrategias, suponen cambios mínimos en la clase. Vieron que no hay nada complicado, pero sí es cambiar hábitos, y los hábitos sí son muy difíciles de cambiar. Lo que les propongo, esas 2 técnicas que eligieron, esas 2 estrategias que eligieron, recuérdenlas, implementenlas y vayan probando. Y de a poquito vamos cambiando esos hábitos, introduciendo técnicas que apunten a un aprendizaje más profundo en la clase. Como docentes hemos elegido una profesión espectacular, donde tenemos la oportunidad de impactar muchísimo en nuestros estudiantes. Sigamos creciendo juntos, sigamos aprendiendo juntos y sigamos sobre todo tratando de ser los mejores docentes posibles. Muchísimas gracias a todos.